¿Qué tal? ¿Cómo estás? En este video vamos a ver esta estrategia y vamos a ver algunos detalles. Esta es una estrategia, la vimos varias veces, es una ladder. En este caso lo hice sobre el futuro del Standard Poor's, el LS. Como saben, LS, o sea, cualquier futuro, tiene las dos siglas, o sea, la barra generalmente lo identifica como futuros. ES, Z es el mes de vencimiento, en este caso diciembre, eh, y después, bueno, el 25 es el año, ¿no? Con el tema de los futuros hay que tener cuidado con los roleos, porque ¿qué pasa? No es lo mismo un futuro a diciembre que un futuro a marzo. En el Standard Poor's los vencimientos son trimestrales. Entonces, las opciones sobre futuros lo que nos dan es el derecho o la obligación de tener el subyacente, que a su vez es un contrato de futuros. Una opción representa un contrato de futuros. Entonces, si nos ejercen, lo que vamos a tener es una posición larga o corta en el contrato de futuros en sí. Y es importante entender que acá te asignan el futuro, o sea, no es físico, no es, ¿cómo es? Un cash settlement, sino que es physical settlement, o sea, te entregan el futuro realmente. Si te ejercen, o te asignan, te entregan el futuro. Entonces ahí pasas a tener una posición muy apalancada. Bueno, igual de apalancada, ¿no? Pero tenés que tener cuidado con eso. Digo eso para los que se quedan hasta el último día, o se les queda la posición en el medio de un spread, o te agarra un feriado. Son las cosas que hay que tener en cuenta, que por ahí en otra posición no es tan grave. Habiendo dicho esto, la ventaja que tiene las opciones sobre futuros es que entran en otro régimen porque no los controla la CFTC, que es la Comisión de Futuros. Entonces, la Comisión de Futuros, como el mercado de futuros es un mercado profesional, entiende y no tiene un montón de reglas que tiene FINRA para el caso de las acciones. Entonces, una de ellas es el margen que se calcula y cómo se calcula. El margen es un poco más complejo y sofisticado el cálculo. Es importante entender esto, al menos esta parte, porque te piden poca garantía en relación al retorno que vas a tener. Generalmente te va a dar alto retorno frente a la garantía que estás poniendo, pero si sube la volatilidad, como esto está gobernado por la Comisión de Futuros y los brokers de futuros y son más sofisticados que los de acciones, automáticamente te suben los márgenes. ¿Por qué? Porque el cálculo del margen lo que hace es estimar en base al delta y a la volatilidad qué puede llegar a pasar y cuál es tu máxima pérdida si el mercado baja. Entonces, a medida que la volatilidad sube, esos cálculos se van actualizando exponencialmente. Entonces, supongamos que vos arrancás con una posición con un margen inicial de 5.000 y el mercado cae o pasa algo, por más que tu posición no esté en riesgo y esté, digamos, teóricamente bien, por ahí vas a tener que poner de garantías 15.000, que son 3 veces más. Tenés que estar atento a eso, tener cuidado. No vas, o sea, la fórmula realmente de cómo se calcula no es sencilla, no es algo que tenga mucho sentido que la tengas presente, porque la verdad que la calcula el broker. Pero es importante que sepas eso y que siempre tengas un margen, ¿no? O sea, que no estés usando todo el buying power en tener opciones porque el retorno es muy interesante y decir, bueno, acá, ¿no? Si me sale bien, me sale. No, no hagas eso porque es muy riesgoso. Pasa algo como pasó, que cae el mercado y de golpe tu posición está bien, pero te piden muchísimas garantías y tenés que cerrar. Entonces, habiendo dicho eso, yo lo que hago con los futuros, además de tomar alguna posición especulativa direccional, en este caso lo que tomo es una posición más de cash flow, ¿no? O sea, ¿qué estoy armando acá? Hago una estrategia de una ladder de calls y una ladder de puts, o sea, una 1-1-2, digámosle, 1-1-1 en este caso, más conservadora, tanto para arriba como para abajo, y la dejo que trabaje. Es como un strangle, no una cuna grande. La ventaja de esto frente a una cuna, de esta estrategia frente a una cuna, es que esta estrategia nos ofrece una cobertura mayor en los extremos. Y de hecho la ganancia máxima está en los extremos. Entonces, depende en qué momento se mueva esto. Si nosotros estamos un tiempo acá en el centro, podemos dejar esta estrategia. ¿Por qué? Porque cuando se mueva hacia el extremo, ¿no? Ya sea hacia arriba o hacia abajo,
vamos a entrar en la zona de ganancia máxima. Y eso puede hacer que nosotros ganemos más dinero antes que empezar a perderlo. En el caso de un strangle no va a suceder nunca eso. En una cuna, por ejemplo, puede suceder que nuestro resultado sea ante el movimiento del precio relativamente neutro, porque estamos muy lejos, pero nunca generalmente vamos a pasar a ganar más hacia cualquiera de los extremos. Sí puede pasar que hacia un extremo, pero no hacia los dos, porque la cuna no tiene esto, es diferente. Esto todo tiene que ver y uno lo tiene que pensar con el resto de las estrategias que tenemos, ¿no? Funcionando. O sea, si las tomamos independientemente, por ahí no cambia mucho. Es como que decimos, bueno, podrían andar las dos. El tema es con qué la estamos haciendo, cómo la estamos conjugando con el resto de las estrategias que tenemos. Por ejemplo, si tuviésemos una cuna y después tenemos algo así, tiene sentido porque hacia los extremos una cuna va a ir perdiendo y esta por ahí va a ir ganando. Entonces se van a neutralizar eso. ¿Y eso por qué nos sirve? Y nos sirve porque cualquier movimiento de estas características que logremos, lo que va a hacer en la cartera es reducir la volatilidad. Al final, a largo plazo, o sea, al final del recorrido, que en este caso puede ser un mes, no sé, lo que dure la estrategia, terminamos ganando en las dos, ¿no? O es lo que buscamos, pero en el medio, esas pérdidas temporales que pueden ser grandes, no sé, podemos ir menos 2.000, menos 3.000 dólares, si una va a menos 2.000 y la otra va ganando 1.000, automáticamente ya redujimos la pérdida y cuando miramos, nunca llegamos a estar en tanta pérdida, o sea, reducimos mucho la pérdida. Eso lo que nos va a generar es mejores resultados a largo plazo y mucha más confianza a la hora de operar y menos garantías, ¿no? O sea, todo va a repercutir en que al final del día se gane más plata, ¿no? Ni más ni menos que eso. Entonces, en este caso lo que busco es una estrategia en donde a medida que también pasa el tiempo, obviamente, ¿qué pasa con la probabilidad? Bueno, la probabilidad se mantiene constante en términos de movimiento, entonces se va achicando y ahora lo que vemos es que el 68% está acá y la ganancia máxima nos queda por fuera del 68%. Lo cual ahora estamos hablando de una cobertura bastante interesante y algo que sucede en esta estrategia, y es importante verlo, y esto es muy importante entenderlo porque es lo opuesto, si tenemos la operación contraria, nos pasaría lo opuesto, estaríamos perdiendo más plata de la que perderíamos a finish. ¿Por qué? Porque esta estrategia acaba ganando 1.600, 1.700 dólares para redondear, y a finish va a ganar 800, o sea que acá hay 1.100 dólares, llamémosle de más, ¿no? Que lo que está sucediendo es que en este momento de esta estrategia, el tiempo está en contra nuestro, porque a medida que pasa el tiempo, nuestra estrategia va a ir perdiendo dinero. Y esto pasa, bueno, por esta parte que tenemos en los extremos, ¿no? Entonces, esta es la figura que tenemos, y acá podríamos, por un lado, cerrar esta estrategia y cerrarla con más ganancia de la que tendríamos a finish, o quedarnos porque nos sirve como una cobertura. Y si además sale bien, ganaríamos más. La verdad es que lo que ganaríamos más es más o menos el doble. Entonces, puede tener sentido quedarse. Eh, no le veo mucho sentido porque la verdad es el doble, entonces no tendría hasta sentido cerrarlo. Yo acá, si me quedo, la decisión de quedarme o no en esta posición va a tener que ver con el resto de las estrategias que yo tengo. Si me sirve tener una cobertura o no me sirve tener una cobertura. Si yo, por ejemplo, desarmase otra posición que no tiene cobertura porque va en ganancia o algo de eso, automáticamente cerraría esta. No la dejaría. Ahora, si tengo otra posición en donde o está en pérdida o está descubierta al alza o en esta zona, por ejemplo, empieza a perder, ¿no? Ahí esta la mantendría porque me va a servir como una cobertura hacia esa estrategia. Entonces, bueno, depende un poco de eso. Acá lo que está pasando, bueno, acá son diferentes cómo se armó la parte de los calls y la parte de los puts, porque obviamente lo que busco em, es que cada estrategia individualmente aporte a la estrategia global, ¿no? Y ahora los puts están pagando un poco más. En algún momento, bueno, los calls están pagando un poco también, em, pero bueno, tiene sentido tener de los dos lados y sumar un poco. Pero bueno, acá los que más aportaban eran los puts a esta estrategia, a esta parte de ganancia acá. Y de hecho, si miran acá, esta zona de ganancia máxima, en el caso de los puts, es más grande que esta de acá. Más grande en términos de amplitud de precio, ¿no?
Y bueno, la cobertura es bastante buena a la baja y a la alza también es buena, ¿no? Estamos hablando de casi dos desviaciones estándar, con lo cual es bastante. Entonces, bueno, por ahora, por cómo están las estrategias y las otras estrategias que tengo, esta la voy a mantener. Pero en cuanto, como digo, en cuanto cierre otra estrategia, esta habría que cerrarla. Así que bueno, en cuanto a esto, vamos a irlo siguiendo semana a semana y cualquier duda que tienen, ya saben, me pueden escribir por acá y yo les voy a estar respondiendo. Nos vemos en el próximo video. Hello.